Bueno, y seguimos con el programa y hoy tenemos un tema muy importante para todas las madres de familia. Muchas me preguntan, doctora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi pareja no paga los alimentos? Si a pesar de todo que le hago el proceso, no paga. Hoy tenemos un tema importante y quiero que lo que es importante es que poder saber qué hacer frente a esta situación. Este es un delito de omisión, ¿no?, de asistencia familiar, donde aquí tenemos a la doctora Pariño, que nos va a explicar un poco del tema. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos al programa La Ley León. Muchos se preguntan, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona no paga la deuda por alimentos? ¿Qué pasa? ¿Va a la cárcel? ¿No va a la cárcel? ¿Qué pasa? Usted como abogada, explíquenos. Doctora Teresa, muy buenas noches, gracias por la invitación. Obviamente sí, bueno, la pregunta es si una persona no paga alimentos, ¿es un delito? Efectivamente, ¿no? En nuestra ley, que es nuestro Código Penal, está básicamente en el artículo 49 del Código Penal. Efectivamente es un delito de omisión de asistencia familiar, por lo tanto sí es un delito. Ahora, y es incumplimiento de obligación alimentaria. Efectivamente, también hay que leer claramente lo que dice la norma, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, pero doctora, yo quiero que le denuncies porque no me está pasando la pensión. Pero hay que tener claro, la norma dice acá que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial. Hay que tener claro acá, resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Claro, respecto a esto, doctora, cuando dice resolución judicial, o sea, dice bien claro la norma, resolución judicial significa que la señora que solicita pensión de alimentos, o sea, no necesariamente sea un varón o una mujer, cualquiera de los dos lo puede pedir los alimentos, lo pide los alimentos quien los tiene en custodia al menor, ¿no? O sea, quien tiene la tenencia, puede ser tenencia de hecho, de derecho, cualquiera de los dos. Entonces va a tener que ser un juicio de alimento ante un juzgado de paz letrado. En juzgado de paz del letrado va a tener que solicitar un monto de pensión de alimentos, que puede ser 500 soles, un ejemplo, y que eso tiene que ver una sentencia judicial. Claro, pero a veces, doctora, a veces existe una sentencia, ¿ya? Y a veces, ¿qué pasa? Se ríen de la sentencia, el abogado emite para que de una vez se ejecute la sentencia, no la cumple, claro, y el abogado tiene que entonces prevalecer el delito de omisión, ¿no es cierto? Porque no ha cumplido, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a la cárcel aquellos padres de familia que no cumplen con esto, con pagar la pensión de alimentos? ¿Cuánto tiempo van? Ya, la norma establece que la pena máxima es de 3 años, pero dependiendo de que el juez de juzgado penal le puede pedir 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo, ¿no? Va a depender mucho a veces del monto económico que pueda deber al alimentista, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya prácticamente este señor no pagó los alimentos, ya se le envió a la cárcel y luego este señor dice, sí, ya tengo dinero para darle? ¿Sale de la cárcel o se queda en la cárcel? A ver, hay que tener en claro, ¿no? Si el juez ha estipulado que, por ejemplo, que sea pena efectiva de 1 año y medio, cumple, sale, eso no significa que el señor no va a pagar la deuda que tiene, por ejemplo, de 10.000 soles. Tiene que Igual pagar. Tiene que pagar. Exacto. Entonces sí o sí lo tiene que pagar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este señor le ponen 1 año y medio, pero el señor dice, ¿sabes qué? Sí, he hecho un préstamo, ya tengo plata, ¿sale o se queda? Tiene que cumplir, el delito ya se cometió y por lo tanto tiene que seguir quedándose. Claro. Ahora, obviamente de que su abogado puede presentar recursos, ¿no? De que pueda, claro, recurso de pero apelación. lo real es que ocasionó un daño, Claro. y por eso que justamente en un proceso penal se pagan los devengados y aparte se paga lo que es la reparación civil, es por el daño ocasionado al alimentista, porque si no, no se pagaría reparación civil. Claro, por supuesto. A veces, ¿qué pasa? De que
¿cómo se llama? Hay también algunos casos de que se dice que se pague la reparación civil. Y en cuestión de reparación civil, y si no la quiere pagar, ¿qué pasaría? O sea, a ver, lo que ocurre a diario, que uno está en los juzgados, ¿no? Se ve, usualmente es casi difícil que la gente se quiera ir preso, porque tú también te están privando de tu libertad, ya que la libertad es un derecho fundamental que está amparado en la Constitución Política del Estado. Entonces, yo porque debo plata no me voy a querer ir preso. Entonces, ¿qué ocurre? Que he tenido varios casos, es que le dicen la fiscalía, ¿no? El representante del Ministerio Público solicita un requerimiento de prisión preventiva de 1 año y medio, y ellos los demandados se asustan y tienen miedo. ¿Y qué hacen? En ese momento piden préstamos de la mamá, del vecino, hacen su actividad, depende de la propiedad, lo que sea para poder pagar. Obviamente no el total, pero sí luego obviamente el juez pues le da para que pueda pagar en un tiempo determinado, ¿no? Que tampoco va a ser excesivo, porque ¿no? De repente le dan 6 meses. Vamos a ver, doctora, un PowerPoint, vamos leyendo un poco el PowerPoint sobre este tema tan importante. Con el derecho de una obligación a las familias y comprende los recursos que garantizan es indispensable para la alimentación. ¿A quiénes beneficia esta asistencia familiar? A los hijos hasta los 25 años. Atención, madres de familia, muchas veces piensan 28 años, ¿no? Muchas veces acá en el Perú es hasta los 28 años, en otros países hasta otra edad, pero atención porque muchos padres de familia piensan que hasta los 18 años nada más, es error. Si el estudiante está estudiando en la universidad y lo demuestra con documentos que está estudiando en la universidad, tiene todo el derecho. Entonces, los padres de familia tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Sobre todo los discapacitados tienen este derecho a toda la vida, porque un discapacitado no puede ser prácticamente hacer desconocimiento de esta persona que necesita. Hay discapacitados que tienen 25, 30, ahí ya no existe la edad, ahí simplemente se le da de por vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una persona que siempre va a necesitar, ¿no? Vamos con la doctora acerca de este tema tan importante. Doctora, muchos madres de familia me preguntan y me dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, en las conciliaciones? Por ejemplo, hay conciliaciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, entonces ya le dice el papá, sí, no te preocupes, yo voy a firmar el acta, yo voy a aportar, y comienzan aportando bien, ya se comprometen a pagar 500 soles, pero luego se olvidan y no pagan 200, pagan 100, entonces hay un acta de por medio. ¿Qué pasa ahí en este caso? Ya, doctora, respecto a la conciliación extrajudicial, ¿no? Que obviamente se fija un monto, efectivamente eso es para no ir a un proceso judicial, pero ¿qué pasa si no se cumple, ¿no? Que no se cumple, entonces sí hay que ejecutarlo en el Poder Judicial, ya haciendo una liquidación de vengados, ¿no? De alimentos. Supongamos que en un mes te pagó 200, otro mes te pagó 100 y así, entonces hay que contar los meses, si cada mes te ha pagado completo o te ha pagado incompleto, hay que sumar todos los meses de un año, por ejemplo, hay que hacer la liquidación más los intereses legales, y eso hay que ejecutarlo en la vía judicial para que pueda seguir su curso. Claro, pero también es cierto que cuando, por ejemplo, tú presentas la liquidación, el demandado presenta pues que no está de acuerdo, ¿no? Apela porque no está de acuerdo. Hace su observación, ¿no? Sí. Entonces, comienza a hacer otra liquidación, él presenta una liquidación y que no está de acuerdo, que la liquidación es esta. Entonces, de verdad, el proceso demora demasiado, doctora. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí se tiene que hacer algo, porque es mentira que un proceso de alimentos ya ahora es más rápido. Eso lo decimos siempre, pero cuando muchas madres se ven desesperadas y abandonan porque no tienen
recursos económicos para seguir con los casos. Claro, efectivamente, doctora, o sea, eso es lo real, ¿no? O sea, nuestra norma establece plazos, ¿no? Pero esos plazos no se respetan, y cuando no se respetan, por lo tanto, se está vulnerando ya el derecho del litigante, del quien lo solicita, ¿no? Entonces, ante eso, obviamente, pues, los que solicitan alimento, puede ser varón o mujer, entonces se sienten desesperados, pero decirles de que tienen que continuar con el proceso y que sí o sí les van a tener que pagar en un momento, porque las normas cada vez están siendo más rígidas, se están sancionando a esas personas que no cumplen con la pensión alimentaria, que pueden ser a favor de los hijos, de la esposa, ¿no? Entonces, le invitamos para que vea un video y luego comentamos un poco del video. Por favor, producción. Bienvenidos al cuarto módulo de Proceso Inmediato, parte 2, reformado. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo relativo al juicio inmediato. El juicio inmediato, la base normativa, la encontramos en específico en el artículo 448 del Código Procesal Penal, que es un artículo que nos establece los lineamientos específicos dentro del contexto del proceso especial para su tramitación. Sin embargo, es necesario precisar que la parte final de este articulado señala una regla que va a ser nuestra premisa a lo largo de su tramitación. Esto es, que en lo que no se encuentre regulado en la parte del proceso inmediato, debemos recurrir para su tratamiento a las reglas del proceso común, estableciéndose una regla adicional. Estamos con reglas pues dentro de la aplicación de este proceso especial. Y esto es siempre que no se opongan a la naturaleza célere del proceso inmediato. Ahora bien, conforme vamos a ver a las características de este proceso especial, para su competencia, esto es del juicio inmediato, se van a respetar las reglas de la gravedad del delito a fin de determinar la misma. Por ejemplo, cuando estamos ante hechos delictivos tipificados por ilícitos cuyas penas no superen los 6 años de pena privativa de la libertad, va a ser el órgano jurisdiccional competente, el unipersonal. Caso contrario, esto es, cuando supere los 6 años de pena privativa de libertad, va a ser visto a través de un juzgado colegiado, esto es, conformado por 3 jueces unipersonales. Como otra característica, podemos precisar que el tiempo máximo de realización es de 72 horas. El acuerdo plenario 2 del año 2016 ha establecido desde cuándo debe efectuarse estas 72 horas. Esto es, desde que el juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, expide el auto de citación a juicio. En el mismo sentido, como otra característica, tenemos que la audiencia de juicio inmediato es de carácter inaplazable. Un paréntesis. El artículo 85 del Código Procesal Penal establece el catálogo de aquellas audiencias que tienen el carácter inaplazable. Esto es, que deben ser realizadas sí o sí en la oportunidad de su convocatoria. En defecto, no acuda el abogado de la defensa particular, deberá designarse un abogado de la defensa pública. Ahora bien, dentro de este catálogo de audiencias encontramos, por ejemplo, el control de acusación, la prisión preventiva. O existe otro tipo de audiencias que no son inaplazables, en cuyo... Doctora, ¿qué pasaría si en el caso, de ejemplo, del demandado no concurre a la audiencia? En un proceso inmediato, que cuando no va el procesado, el imputado a la audiencia, lo que hace es la jueza lleva su audiencia, obviamente en su acta pone inconcurrencia, pero también le dan orden de captura. O sea, a los 2 o 3 meses igual están capturados, igual tienen que ir, y obviamente ahí, cuando la captura, el demandado no le queda de otra de que tiene que negociarse en la audiencia
cómo pagar la pensión de alimentos, lo que es respecto a los devengados, ¿no? De una fecha, de unos periodos determinados. ¿Qué hacer con algunos demandados que no tienen un trabajo fijo, que tienen, por ejemplo, un trabajo de repente de constructor, de trabajos extemporáneos? Y muchas veces se les demanda y dicen, no, pero yo no tengo un trabajo, estoy sin trabajo. ¿Qué pasa con esto? Ya, respecto a esas personas, ¿cómo se puede fijar una pensión, ¿no? Y cómo cobrar la pensión? Porque es un poco difícil no saber. Entonces, para eso hay que sacarle con el sueldo mínimo, ¿no? Que es el 930 soles. A base de eso se saca un monto, dependiendo también de la cantidad de hijos que pueda tener. Y tú sabes que la norma está establecida, pues que es el 60% como máximo, pero va a depender también si es un hijo, 2 hijos, puede ser que le den el 30%. Bueno, cuando es sueldo, con el sueldo mínimo es un monto fijo, ¿no? Puede ser 300 soles, 400, ¿no? Dependiendo. Pero también hay demandados que son terribles, doctora, porque lo que hacen es, en todo caso, cambiarse de trabajo y hay algunos que trabajan en un sitio, se van a provincia, ¿no? Y se me escapan de la justicia y dicen, no, yo sé que yo no estoy trabajando ya en esa empresa. O, por ejemplo, algunos, yo tengo una propiedad, el demandado tiene una propiedad, ¿no? Todas las, porque a veces dice la esposa dice, bueno, él tiene un carro, ¿no es cierto? Un carro, ya, no importa, por daños y por crisis que quede, por ejemplo, ya, pues hay que embargarle el carro, doctora, ¿no? Porque no tiene. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Ya, respecto al primer punto de que a veces hay el obligado que debe la pensión de alimentos, puede trabajar una entidad del Estado o una entidad privada. La jueza notifica para que le hagan la retención de la pensión de alimentos, y como ellos a veces no quieren que le hagan la retención, lo que hacen es renunciar. Y para eso nuestra norma, que es el Código Penal, en el delito homicidio, en el segundo supuesto, también está contemplado. ¿Qué dice? El que renuncia a sabiendas que tiene una obligación de pensión de alimentos con sus hijos, entonces está penado. Entonces es un delito. Entonces, por lo tanto, ese delito es de 1 a 4 años, y que a veces hay muchas personas desconocen de eso. Claro, desconocen de la norma. Vamos al siguiente video, por favor, producción. Creo necesario hacer un marco, un contexto, fundamentalmente sobre el concepto de garantía y el término de garantía. Porque de un tiempo a esta parte, desde una perspectiva de alegoría política, se ha pretendido antagonizar la garantía con la eficacia. Que eso lo digan los políticos, bueno, pues que eventualmente manifiesten su inclinación por una mayor eficacia en desmedro de la garantía, en un contexto de miedo, de inseguridad, bueno, está bien, pues para una propaganda política o para diseñar programas de gobierno en esa línea. Pero que los propios abogados eventualmente creamos que sí existe ese antagonismo entre esos dos aspectos, la garantía y la eficacia, eso sí creo que es problemático. Porque en realidad no se trata de dos aspectos en contradicción, antagónicas, sino por lo contrario, están unidos, y lo voy a explicar de una manera bastante simple. En varias oportunidades hemos señalado que cuando hablamos de garantía, estamos hablando de una garantía epistémica. Pero esto no es una recreación, una reconceptualización que nosotros lo hacemos porque se nos ocurrió. Esto no es una suerte de innovación del concepto de garantía, sino es lo que el profesor Ferrajoli, quien ha leído el Ferrajoli, no solamente la tapa, ¿cierto?, lo ha dicho muchas veces, y los conceptos que plantea el profesor respecto que las garantías procesales son garantías epistémicas, garantías del saber, eso es lo fundamental. Que esas garantías epistémicas, esas garantías de la verdad, ¿cierto?, por defecto garanticen la libertad y garanticen
la dignidad de las personas que están involucradas en un proceso, es otra cosa. Pero lo fundamental es tener ese concepto de la garantía, pero como garantía epistémica, como garantía de saber. Es importante hacer esta lectura, y lo voy a hacer para que eventualmente no se afirme por ahí de que esta simplemente es una especulación. En este texto, El paradigma garantista, de Luigi Ferrajoli, Filosofía crítica del derecho penal, el profesor Ferrajoli dice lo siguiente en la página 132. Por eso las garantías penales y procesales son al mismo tiempo garantías de verdad y garantías de libertad. Garantías de la verdad y garantías de la libertad y dignidad. Luego, en la página 134 dice, en cambio, podemos definir las garantías procesales como aquellas que garantizan en el más alto grado, a nivel jurisdiccional, la constatación de la verdad fáctica, o sea, la verificación por parte de la acusación y la refutación en concreto. Doctora, se habla mucho de la eficacia, de la garantía que debe haber en todo un proceso, pero a veces, muchas veces, hay demandantes, y vuelvo a decir porque si me pasa eso, me dice, ¿sabe qué? Fui mal notificado, ¿no? A mí nunca me notificaron esta resolución y como nunca me notificaron la resolución, la sentencia, no fui debidamente notificado. Sí, lo que pasa es que los demandados, o sea, ese es, ¿cómo se dice? Siempre es para justificar y no cumplir su obligación que tiene, es una justificación que dicen. Pero lo real es que sí se les notifica a sus 3 domicilios que se le debe notificar, ¿no? La norma establece 1, que es al domicilio real donde vive, al domicilio procesal, que es del abogado, y 3, a la casilla electrónica, también es del abogado. O sea, sí son notificados debidamente. Y ellos dicen, no me notificaron y por lo tanto ya tengo mi sentencia y eso no se puede ejecutar. O sea, ellos tratan de decir o dicen de que se ha vulnerado su derecho a la defensa, y cuando en realidad se han sido notificados debidamente. Claro, una justificación para no cumplir. Sí, para no cumplir. Doctora, ha sido un placer estar con usted y haber compartido esta noche ese tema tan importante. Si bien es cierto, es tanto para el hombre como para la mujer, ¿no?, que puede pedir alimentos, pero muchas mujeres llaman por teléfono y piden este tema porque finalmente hay muchas madres solteras en el Perú, tenemos, ¿no? Le agradezco mucho, doctora Pariño, por haber estado en el programa y haber aportado para este programa de La Ley León. Nos vemos la próxima semana aquí en La Ley León. Muchas gracias, doctora.